El doctor Vicente Vargas, psiquiatra, está con nosotros en este momento a propósito de la conmoción que ha causado la muerte de Emily, el hallazgo de otras jovencitas asesinadas, casos no resueltos estos, y todas las preguntas que se hace hoy la sociedad dominicana de qué nos pasa, de la atención de los padres, la ausencia de padres y madres, de los aparatos tecnológicos que son los que educan o no educan, para no decir deseducar. Y toda esta velocidad del tiempo que nos toca vivir y las situaciones nuevas que se nos presentan como integrantes de esta sociedad, a padres, madres, a los integrantes de la familia, y sería bueno con un profesional del nivel de Vicente Vargas tratar estos temas, hacer una reflexión, pero ya desde el punto de vista profesional, porque nosotros hemos dicho algunas cosas, pero desde el punto de vista de la emoción y alguna experiencia como comunicadores. Pero qué bueno que el doctor Vargas está aquí. Buenas tardes, bienvenido a Sol de la Tarde. Sí, cómo no, buenas tardes. Es una pena que esté pasando algo como lo que tú dijiste en tu introducción. O sea, lo primero que nada, el caso de la joven Emily, que nos deja estremecido a todos. Cuando uno ve el caso como lo de la joven Emily, uno se acuerda siempre del caso Llena, que es un caso que le pasó a esa familia, pero fue como que le pasó a cada familia dominicana. Llena Saibar. ¿Por qué uno lo llega a ver como si fuese de uno? Porque es una situación que uno dice, pero también me pudo haber pasado a mí, le pudo haber pasado a mi hijo, o a mi sobrino, o a mi nieto, o a mi ahijado. En el caso Llena, con el caso Emily, uno dice, esa pudiese ser mi hija, o mi sobrina, o mi hermana. O sea, porque son de esos casos que nos hace todos identificarnos. Entonces es como si esa muerte nos impactara a nosotros mismos. Por eso la conciencia nacional se queda estremecida con ese acontecimiento. Pero si tú le sumas a eso, que entonces comienzan a aparecer otras jóvenes que no estremecen a la conciencia, pero uno dice, pero no solamente le pasó a ella, sí, tal como estamos pensando, le puede pasar a otras, y ahí viene otra y otra y otra. Entonces nos estremece porque nos duele profundamente. Es como si se nos muriese un ser de nosotros, nos duele, el dolor es profundo, pero además nos mete también en preocupación. Sí, nos sentimos vulnerables. Nos sentimos vulnerables. Uno comienza a sentir hasta miedo. Uno dice, ¿qué está pasando con esta sociedad? ¿Qué seguridad tienen nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros jóvenes? Entonces, cuando uno ve eso, estamos todos preocupados, todos estamos estremecidos con eso. Yo considero que esos casos son casos que traumatizan a un país. Es un trauma. El caso Llena traumatizó al país. Y este caso Emily, y entonces a eso, las otras jovencitas que están apareciendo, es un trauma para todos nosotros. El país está en un trauma. Doctor Vargas, ahí tenemos un problema social que inmiscuye directamente la familia, porque no podemos adjudicarle esto a la delincuencia común, porque no es delincuencia común, porque no hubo un móvil de un atraco, sino que una situación que se dio mal manejada. ¿Cómo enfocar esto desde el aparato familiar, partiendo de lo que ya conocemos, de cómo andan nuestros hogares? Sí, mira, es una pregunta que nos hacemos todos. Entonces uno dice, ¿qué haría yo con mis hijos o con mis sobrinas o mis hermanitas para que esto no pase desde la familia? Hay un elemento importante aquí, es la educación en valores. Entonces, cuando tú ves que se dispone de la vida de una joven solamente para encubrir una situación que puede afectar lo que sea que afecte, la imagen, lo que sea, no sé, la relación madre-hijo de estas dos personas. Entonces, cuando los valores tienen una jerarquía, el primer valor es la vida. Nada está por encima de la vida. Todo lo que tú encuentres está siempre por debajo de la vida. Entonces, cuando tú ves que el valor por la vida se ha irrespetado sencillamente por algunas razones que pudieran haber tenido los que participaron en este lamentable hecho,
Entonces uno se pregunta, ¿qué valores están rigiéndonos a nosotros? ¿Qué valores rigieron a las personas que fueron capaces de hacer eso? Porque, ok, usted es un joven, se ve una situación así, usted se preocupa, se asusta, usted va donde su mamá, grita, va donde el psicólogo, donde el sacerdote a buscar ayuda, pero usted no piensa en quitarle la vida a esa persona. Aunque no sabemos todavía cuáles son las conclusiones, estamos hablando de lo que se supone y de lo que aparece que es. Entonces la vida tiene que estar por encima de cualquier cosa. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasa con la educación en valores? ¿Qué está pasando en esta nación con la educación en valores? ¿Qué es lo que vale? Tener unos tenis de la marca X, andar montado en un carro, andar montado en un carro marca tal, vestirme con la ropa de marca, ir a los sitios. ¿Qué es eso, doctor? Entonces, la civilización del espectáculo. La civilización del espectáculo. Entonces, ¿qué es lo que se está poniendo por encima? Se está poniendo por encima muchas cosas y los valores. Ahora, doctor, indudablemente que todo eso es así, pero nosotros conversábamos en el sentido de que hay, y eso sería la pregunta, habría que acusar, la familia muchas veces se siente culpable o nos culpan a la familia de esas cosas suceden por la familia, porque si la familia, que si la muchachita salía y no se daba cuenta, que si tenía los amores y no, la mamá no se daba cuenta, que si la familia, que entonces, porque lo que tenemos es que controlar los hijos. Don Johnny Ventura mandó un mensaje a donde sencillamente los responsables únicos de todo esto es la familia. Y hay familias que le dan lo mejor a los hijos, pero hay cosas que no dependen de uno. Entonces, la cuestión ya en psicología. Y en esos escenarios a veces se dan los casos más escandalosos. Exacto, en psicología. Tenemos que sentirnos nosotros culpables, somos los culpables. ¿Quién es el culpable? Hay culpables, somos la familia. Porque a veces nosotros tratamos de criar a los muchachos lo mejor posible, atenderlo y todo eso. Y sin embargo, nos salen unas situaciones que uno mismo dice, pero Dios mío, ¿por qué? ¿Dónde fue que se devolvió? ¿Dónde fue que ¿Qué dobló? pasó? Sí, yo creo, honestamente... Esa culpabilidad, tenemos que sentirnos culpables en la familia. Mira, a mí la palabra culpa yo la he sacado de mi diccionario. O sea, yo siempre digo a las personas, no hablemos de culpa, hablemos de responsabilidades. Culpa no, porque culpa es cuando si tú y yo adrede atacamos a una persona, pues seríamos culpables ante la justicia. Pero si por nuestra inconsciencia, por nuestra carencia de valores, de formación o de lo que sea, somos capaces de agredir a una persona, entonces alguien tiene que hacerse responsable de lo que está ocurriendo. Por eso yo pienso que la responsabilidad está en muchos niveles. Primero, la responsabilidad de los que cometieron el hecho. Sí. Eso es incuestionable. Pero después tienen responsabilidad también los miembros de la sociedad, que hemos estado también promoviendo y aplaudiendo una serie de valores que no tienen que ver con el respeto a la vida, el respeto a los demás, el respeto de género. Aquí está el tema de género. ¿Por qué agredir a una mujer, una joven en este caso? Está aquí también hasta el abuso porque era una menor. O sea, son muchos elementos que nos hacen responsables. O sea, tenemos un Estado que tenemos que preguntarnos cuáles son las políticas públicas que hay aquí a todos los niveles, en las propias escuelas. ¿Dónde está la educación sexual? ¿Por qué todas estas jovencitas están quedando embarazadas? ¿Dónde está el tema de la educación sexual? ¿Cómo está eso dirigido? Entonces es un tema que queda ahí. O sea, ahora que estamos hablando de tanda extendida, se está aprovechando la tanda extendida para darle educación sexual, que vayan sexólogos, psicólogos a orientar a estos jóvenes de manera correcta. Entonces está ese tema. Repita eso, doctor, de manera correcta. De manera correcta, porque por ahí hay un libro de USAID y de Profamilia. Y de Profamilia, que lo que hace es otra cosa, menos darle una educación sexual.
Sí, no, porque Los no. padres sí, gritaron con razón. Claro, sí, porque no es ir a hablar cualquier tema con los Cualquier jóvenes. tema como sea. La educación sexual es un tema que hay que tocarlo en la vida de un ser humano desde que el niño nace Exacto. hasta que llega a la última edad, la senectud. Pero aquí volvemos el tema de la sexualidad a la vieja presente. controversia que, bueno, que en estos días se vivió con este tema de la ley del Código Penal. Aquí volvemos a la educación, al tema de salud pública, al tema de vida. Entonces, usted, como profesional, dice educación en valores y sabemos a qué usted se refiere. Pero cuando entran las creencias, los valores se limitan o se concentran en decir, no hagas esto. Cuando, por un asunto hasta químico en el cuerpo, se sabe que se va a hacer. De consiguiente, no es la abstención absoluta, sino cómo canalizar adecuadamente situaciones que son propias de la edad, del animal, del ser humano. Entonces, esa es un tipo de educación y es la que prevalece en un Estado laico. Entonces, vienen los problemas cuando en un tema de salud pública se involucran las creencias, o no que se involucran, las creencias quieren prevalecer por encima del tema de salud pública. Porque cada quien La fe familiarmente versus la dice, bueno, aquí se va a educar de esta manera. Ahora, Sí. usted no le puede imponer a la sociedad su visión cuando tenemos un Estado laico. Y yo creo que ese Fuente de tema valores. está también muy presente en esto que tratamos hoy día. Sí, tú tienes razón. Yo recuerdo cuando yo hice mi maestría en bioética, o sea, después de ser psiquiatra me preocupé por los valores y me especialicé en ese tema en bioética. Teníamos presente entre los maestrantes un sacerdote y cada vez que hablábamos de temas como estos, él venía siempre con su posición dogmática. Yo recuerdo que le decía a él, éramos muy amigos, yo le decía a él, ese es el error que tú tienes, o sea, porque tú vienes siempre a una discusión donde una posición dogmática, que desde tu iglesia se entiende y se respeta, pero cuando estamos discutiendo en términos bioética, lo que priva es la argumentación, la fundamentación de lo que tú estás diciendo, la racionalidad Claro, del eso no, tema que estamos científico. hablando, porque no es decir que esto tiene que ser así, no, o sea, ¿cuál es la racionalidad? Entonces tú tienes que aprender a argumentar, cuando tú defiendes o atacas un valor, tienes que sustentarlo en una racionalidad. Y eso mismo es lo que estamos viendo en el tema de los jóvenes. O sea, cuando se piensa en la educación sexual de un niño, a los niños hay que darle educación sexual, o de un adolescente, Claro. tenemos que saber educación sexual para qué, Exacto. porque se busca con eso. Y desde dónde vamos a darle la educación sexual a estos jóvenes. ¿Es desde un contexto religioso? Respetamos lo religioso, o sea, yo Exacto, tengo un gran respetamos. respeto por eso, pero como dices tú, tiene que venir desde un marco racional de lo que le conviene y ahí estamos viendo el resultado de estas jóvenes. Por eso decían, ¿quién es el culpable? Yo digo, culpable no, ¿quiénes somos responsables de Es eso? dogmático, doctor, que yo entienda como un valor que un ser humano no debe ser clonado, que debe ser el fruto de una relación de pareja. Ujú. Bueno, esa es una creencia que la persona puede tener, pero sobre esa creencia se puede establecer lo que se llama una discusión y con la racionalidad tú pudieras cambiar tu forma de pensar, no que se te imponga, sino que alguien te dé buenos argumentos, te explique eso bien y tú llegues a ver desde el punto de vista del otro lo que tú no podías ver Nosotros antes. estamos dotados de una capacidad de discernimiento. Exactamente, somos seres racionales y razonables, o sea, tú puedes tener una idea, Ángel, pero si Cristian viene de una manera inteligente y te presenta unos argumentos, tú eres racional y razonable. Después que tú A oyes a mí hay que Cristian, tú le dices, convencerme de las cosas, Cristian, después de oírte a ti, yo he cambiado mi visión sobre ese tema. Sí, pero yo veo ¿Tú que entiendes? en ocasiones ustedes abordan el tema del dogma versus el valor, la posición de las iglesias. Y yo tengo una formación cristiana y no la escondo.
Pero hay cosas con las cuales yo no transijo, independientemente de que yo sea cristiano o no. O sea, tú no me puedes decir a mí que tú vas a tomar, como en este momento ya hay laboratorios, y usted lo sabe, establecidos en Gran Bretaña, creando seres humanos en laboratorio. Ya eso lo Entonces, hizo, vamos. ya eso lo hizo Frankenstein, dicho sea de paso. Pero ya no, pero ya no hoy, estoy bromeando. hoy están establecidos. Sí. Bueno, el doctor lo sabe. Frankenstein. Ya están desarrollados, listos para... Tú sabes que la novela de Frankenstein, Pero para hacerlo de manera industrial. la Ya novela está de listo. Frankenstein la escribió Mary Shelley. Y Mary Shelley ha creado a Frankenstein diciendo que Frankenstein era la sustitución de parte del hombre de Dios. Y por eso Frankenstein termina matando a su creador. Es muy interesante. La novela de Frankenstein no es el monstruo que sale, es toda una filosofía sobre el poder del hombre de crear vida. Es interesantísimo, que es lo que tú estás planteando. Con lo cual yo estoy de acuerdo. Correcto. Si se puede crear, que se cree. Ese Ahora, no sería problema ¿qué para hacemos, mí. por ejemplo, yo no. Tú no, pero yo sí. Porque, bueno, esa es una discusión que es interminable. Eso con una Porque botella de uno vino ahorita después respeta de al las que 5, cree. se Ahora, me como, parece muy bien. como asunto de Estado es otra cosa. No, hay doctor, una pregunta que déjame culturalmente, hacer una pregunta nada más. Doctor, la psicología como ciencia social debe ser una psicología, debe tomar en cuenta lo social, o la psicología y la psiquiatría solamente es lo individual. Son dos visiones. El ser humano enmarcado en esa cultura, en ese medio, no nacen delincuentes, la sociedad los hace delincuentes. O el ser humano, individuo, es un delincuente y al margen de la sociedad. O el criminal nato de los criminal nato. O sea, ¿cómo por dónde pero uno un tiene que prejuicio, analizar hombre. la situación? Sí, sí. Y perdone, es que Comenzando por lo último, el criminal nato del hombroso es una teoría que se cayó. Se no, cayó hace no, rato. no Eso era existe. contra los feos, contra los pobres. No existe, Discriminatoria no completamente. existe ese De verdad. criminal nato, pero hoy día en la psiquiatría y en la medicina hablamos de la epigenética. Hablamos no solo ¿La qué? la epigenética. 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 Haga la Y- traducción Sí. al Sí. dominicano. ¿Qué quiere decir? Antes se hablaba de que ahí hay un gen y ese gen determinó tal patología, tal enfermedad o tal forma de ser de ese individuo. Hoy día se habla de epigenética. Decimos, ese gen va a ser conformado por el entorno a donde ese niño crezca, desde lo que pasó cuando estaba en el vientre de la mamá, en qué condiciones vivió esa mamá, lo psicoemocional de esa madre ya está afectando a ese feto en el vientre de ese niño, cómo el papá la trató y en qué condiciones vivió esa madre mientras estaba embarazada. Tuvo enfermedades, vivió en estrés, fue agredida, usaba droga, alcohol, fue golpeada, maltratada, sufrió enfermedades. Ese gen ya está afectado por esa condición, pero luego que nace, entonces, ¿en qué contexto nació ese niño? ¿Cómo fue el ambiente familiar? Entonces, por eso, ese gen va a ser moldeado por el entorno, desde que es concebido hasta durante toda la vida. Por eso hablamos de epigenética. El gen está ahí, pero el gen no es absoluto. Hay una condición del entorno Social. O sea, social, psicológica, ambiental, ecológica, todos esos elementos Estoy de van a... acuerdo con usted. Sí, O sea, qué bueno. 100%. Van a hacer que ese gen termine Salga. dando el resultado X. doctor, Doctor. ahora, sin ánimo de contradecirlo, Dios me libre. No me puede contradecir. No, a mí espérese. me encanta. No, No porque puede, el aspecto no puede, usted es un científico, cientista. por Sí. ahí yo no me meto. Estamos hablando de algo que contaminado, qué sé yo, si está al lado del río, entre la porquería la situación, el ambiente propicio, ¿no? Para desarrollar una contaminación, digamos, para ponerlo como el español dominicano. Y algo en un nivel aséptico, limpio, absoluto, bueno, ahí no hay contaminación, ahí no puede desarrollarse. Pero ahora uno a veces lee historias de niños de unos cuantos años, 7, 8 años. Uno ha visto, leído sobre grandes crímenes, que uno dice, óyeme, pero como que no ha pasado el tiempo, no ha habido esa Transición. situación dilatada para que se produzca eso, el entorno pueda
darle ese calor como al huevo, ¿no? Y uno dice, pero tiene 7 años y los técnicos, los científicos me dicen que es un criminal racional. Y en Inglaterra ha habido casos, aquellos 2 jovencitos que mataron al de 3, 2 años en el tren, y lo juzgan como adulto. Entonces uno dice, bueno, en ese caso, ¿qué pasa? Porque como que no ha pasado el tiempo de que el entorno pueda desarrollar aquel gen, ¿cómo te le dice? Epigenética. Epigenética. O sea, no hay como ese momento. ¿Qué pasa en ese tipo de situaciones? ¿Son excepciones o yo estoy argumentando algo que no es científicamente correcto? Sí, no, yo pienso que siempre hay excepciones. En medicina, por eso decimos, no hay enfermedad y hay enfermo. Una enfermedad que se manifiesta en X cantidad de personas de una manera, hay un paciente donde esa misma enfermedad se va a manifestar de otra. Okay. Por eso nosotros decimos, hay enfermos. Asimismo, hay una cosa que se llama la parte individual. O sea, habría algún tipo de caso que no pudiéramos tal vez explicar, que hace que ya ese joven vaya perfilándose de esa manera que uno dice, como dices tú, no ha pasado el tiempo para que el entorno haya moldeado ese gen y lo convierta en eso. Pero es que hay una serie de eventos de la vida de un ser humano que nosotros no los controlamos, que no hemos estado ahí, no sabemos un montón de cosas que pudieran haber pasado. Yo he visto unas cámaras donde una mamá dejó una cámara en su casa y la trabajadora pellizcaba al niño, lo torturaba, lo hacía cosas. Entonces, si esa cámara no hubiese estado ahí, ¿cómo va a crecer ese niño? ¿Qué sentimiento va a tener ese niño respecto de quiénes son los demás? ¿No se convertirá ese niño en una persona sádica? Si fue criado y cuidado por una nana o niñera, como le digamos nosotros, sádica, que lo torturó y lo maltrató. O sea, ese evento lo conocen los psicólogos, lo conoce la mamá. Si esa cámara no está ahí, hubiésemos sabido eso. ¿Quién sabe? Por eso nosotros decimos niño abusado, futuro padre abusador. Niño golpeado, futuro padre golpeador. Y los mexicanos usan mucho una frase, dicen, la mula no era arisca, los palos la hicieron ser. Dicen que pudo haber pasado en el caso de este cura que abusó del menor en Santo Domingo Norte. Que el perfil, son comentarios porque no se ha hecho el análisis, da de que como joven seminarista o algo... ¿Fue abusado? Como que da ese perfil, se ha comentado. Hay muchas historias de eso. De que da eso. No lo dude. De que da eso. Y claro, este jovencito, al que la asesinó, pudo haber reproducido eso y que suele ocurrir con frecuencia. Suele ocurrir, o sea, hay una serie de eventos de la vida de un ser humano que ni los padres a veces han estado ahí y lo han visto. Y en el ejemplo que usted dice, uno diría, pero oye, don fulano y doña fulana han educado a ese muchacho de manera correcta. Unos padres ejemplares. Y la ausencia del padre. Mire, doctor, vamos a redondear yo este quiero tema. hacer una pregunta al doctor antes de que cerremos. Doctor, era para volver al tema. Sí, para allá que voy. Gracias, Cristian. Cuando ocurre esto en una familia, cuando digo ocurre esto, no el asesinato, un menor de edad o un mayor de edad, pero que todavía es un muchacho porque está menos en el rango antes de los 20 años, le sale una niña embarazada. Recomendación del profesional de la salud mental de qué hacer para que no se nos vuelva a ocurrir otro caso, Emily. Sí. Bueno, la recomendación que yo voy a dar, tal vez en este caso hasta se pudiera cuestionar. O sea, lo primero que un jovencito debería hacer es consultar a sus padres. En este caso, decimos, bueno, ¿cuál fue el papel que jugó la madre? No lo sabemos. Es una excepción. Sí, pero lo primero que yo pienso que un jovencito debe hacer es hablar con su padre y su mamá. Mira, me está pasando esto. Y luego los padres y la mamá, si no están confusos, ir donde un profesional de la conducta a ver, a que los oriente de cómo van a manejar eso. A su vez, la joven embarazada debería de hacer lo mismo, decirle a su papá y a su mamá, me está pasando esto, y buscar la orientación de su guía espiritual, de su profesional de la psicología, que los ayude a
a aclarar la situación y cómo van a manejar esto En de los hogares manera... de clase baja se da mucho que cuando una niña sale embarazada, 14, 16 años, los padres dicen, me va de mi casa. Y eso es un problema que le crea una situación El de pánico y acompañamiento, temor a la niña y por eso no comunica. Hasta Claro. que sale la barriga, 5 meses, 6 meses, ya no hay nada que hacer. Hoy salió un Pero- estudio en Diario Libre, hay un doctor que hizo un estudio con unos datos muy interesantes, de estudio de adolescentes embarazadas y a familias de esas embarazadas. Entonces cita, cuando iban a las citas, por qué estaban solas, y las preguntas a ellas y a los familiares, la vergüenza, El que dirán. lo que ahora le llama el bullying, ¿Y el todo, pique? todo ese conjunto de situaciones, y sobre todo familiares que dicen, no me avergonzó, no le acompaña, la dejan sola, hasta la expulsan, como dice Pedro. Luego hay que buscar un apoyo en otro hombre, joven o no, y ese, como es un asunto rápido, no funcionó, y el otro, 25 años, 6 muchachos, y la misma situación de miseria. 6 muchachos de hombres De diferentes. hombres diferentes. Claro. Ahí volvemos y tocamos qué papel estamos jugando los papás. Ese papá que le dice a la hija, te me va de mi casa, ¿tiene una actitud correcta? O sea, en ese momento, más que en ningún otro, es que esa muchacha necesita el apoyo de su padre. orientación. El rol de un papá es proteger a sus hijos. Eso es un rol que un papá no puede nunca olvidar. ¿Cómo proteger a tus hijos? La estás desprotegiendo. Entendemos que, vamos a ser realistas, entendemos que un papá se sienta indignado, molesto, enojado. Cualquier papá se sentiría mal. Pero tu enojo y tu malestar, te vas a identificar tanto con tu enojo y tu malestar, que tu ego y tu orgullo va a estar por encima de la protección de tu hijo. Entonces muchas veces los papás tenemos que tragarnos nuestro orgullo y ponernos por encima de nosotros mismos para cumplir con nuestra función de protectores y orientadores de nuestros hijos, y más en situaciones como Doctor, esta. muchísimas Gracias. gracias. Siempre A interesante ustedes, conversar con ustedes, usted, sí. doctor Vicente Vargas. Trabajo interesantísimo, qué bueno. ¿Cómo Gracias no? por acompañarnos. A ustedes. Vamos directo con Luis Santana, que es El tío político de Él Emily vino ayer aquí. Figueroa, conversó con nosotros ayer, Sí. ponderó el apoyo de estos medios y de la comunidad, y dio Sí. importantes informaciones a Sol de la Tarde, y además el llamado a la prudencia, al cuidado, Sí. a la correcta información, y ese llamado que le hizo a la población de que deje la autoridad actuar, a propósito de que hoy hay una solicitud de medida de coerción Sí. a esta señora, a la madre de... Se está conociendo ya. Sí, entonces se estaba convocando para el tribunal a los ciudadanos, lo que Ay. podía crear una situación de Por de favor. mucha tensión. Está militarizado el Entonces, entorno. ese Pero llamado de tienen Luis que Santana hacerlo. ayer era prudente y sigue siendo prudente. Si no lo tenemos, producción, vamos a... Ah, pero estoy largando. Está tímida la productora. Don Luis, saludos, bienvenido a Sol de la Tarde. Muy buenas tardes, don Cristian, doña Consuelo, y lo demás de ese maravilloso equipo. Gracias, don Luis. No, aprovechar el momento y darle las gracias a ese equipo, a don Antonio, el dueño de Payá, porque fueron quienes nos abrieron la puerta para terminar en esta primera etapa con esta odisea por la cual hemos pasado. Gracias también al pueblo dominicano por la solidaridad y a todos los grupos y en sentido general al pueblo por acatar mi llamado de la paz, la concordia, para que se esclareciera en la primera etapa este caso. La familia Peguero Polanco, yo hablando y el mío propio, le doy las gracias y pasen muy buenas tardes. Muchas gracias, don Luis. Gracias a ustedes. Bien. Bueno, señores, nos vamos con Amaury. Ok.